La leyenda negra es un relato diseñado para desprestigiar España. Durante siglos se ha repetido una y otra vez una historia que nos presenta a nuestro país como el gran villano de la historia universal. Ha sido un instrumento perfecto para manchar su legado, perpetuar falsedades y alimentar complejos que aún hoy siguen resonando en el debate público. Se nos dice que la conquista de América fue un genocidio, un expolio sin precedentes y la imposición de una cultura ajena, se nos dice. Pero no se demuestra, porque los hechos, que suelen ser más testarudos que las opiniones, nos demuestran algo muy distinto. Antes de la llegada de los españoles, América no era un Edén de paz y armonía, sino un mosaico de pueblos en constante conflicto, donde algunas imponían su dominio con mano de hierro. Los mexicas e incas no celebraban asambleas ciudadanas ni tampoco firmaban tratados de derechos humanos. Sacrificaban a miles de personas al año y practicaban el canibalismo ritual. Fueron los propios pueblos sometidos a los que se unieron a Hernán Cortés y también a Pizarro para acabar con sus opresores. Difícilmente puede hablarse de conquista cuando los conquistados abrieron las puertas y, sin embargo, el mito persiste. Se nos dice que España saqueó a América hasta dejarla en la miseria, pero los números cuentan otra historia, porque la mayor parte de la riqueza generada se quedó en el continente. Con el oro y la plata se construyeron ciudades, universidades y hospitales. Los virreinatos hispanoamericanos no eran colonias, sino parte de España de pleno derecho, como quedó incluso reflejado en la Constitución de 1812, que hablaba de los españoles de ambos hemisferios. De hecho, en muchos momentos superaban en riqueza y desarrollo a la propia España peninsular. Pese a las evidencias, la leyenda negra sigue viva y ustedes se preguntarán por qué. Porque fue y sigue siendo una herramienta política. La promovieron en su día los enemigos de la España imperial y hoy la alimentan con igual entusiasmo los nacionalismos fragmentarios y cierta izquierda obsesionada con diluir cualquier sentido de identidad compartida. Lo curioso es que mientras en España algunos reniegan de esa hispanidad, fuera de nuestras fronteras hay quien la entiende mejor que nosotros mismos. Pero la historia, por mucho que la quieran reescribir, sigue siendo la que es. España no destruyó civilizaciones, fusionó culturas, generó una identidad común y creó un mundo nuevo. Y eso es algo que, le pese a quien le pese, ningún relato manipulado podrá cambiar. Muy buenos días, hoy es viernes, es día 21 de febrero. Recordarles que en el santoral del día de hoy celebramos San Pedro Damián. Ya saben que venimos unas semanas con el inicio de este año 2025 dedicando nuestros finales de la semana al programa de Dando Caña de los viernes a un tema concreto y especial. Hoy toca que hablemos de nuestra historia, hablaremos de esa leyenda negra, un espacio de reflexión en el que trataremos de analizar todas las vertientes y también todas las aristas de este tema con las voces más reconocidas de este panorama, precisamente para un debate en profundidad del asunto. Hoy no les acompaña Julia Eriza, ya saben que pueden seguirles todos ustedes lo que quieran a través de su canal de Telegram, Julia Eriza El Toro. En ese canal comparte información interesantísima, artículos de opinión y seguramente también compartirá después de este programa muchísimas de las intervenciones que hoy pueden escuchar aquí en directo. Saludamos a los invitados que nos acompañan en el día de hoy. En primer lugar, a Pilar de Arístegui. Ella es, ya lo saben porque la han visto aquí en otras ocasiones, pintora, historiadora y escritora. Muy buenos días. Buenos días, Alba. Muchas gracias por estar aquí. Me siento muy honrada y muy feliz de hablar sobre todo de un tema que me apasiona, que es la hispanidad. Pero me gustaría hacer una pequeña corrección. No soy historiadora, soy escritora. Me encantaría ser historiadora porque lo que más me gusta del mundo es la historia y además cuando sea mayor voy a hacer la carrera de historia pura porque yo hice historia del arte, no historia. Pues ahí queda ese apunte. Nos acompaña también en esta mesa y es un placer volver a saludarle en esta casa, Fernando Paz. Muy buenos días. Pues muy buenos días, también estoy encantado de estar aquí y de hablar de estos temas, que son los que de verdad nos gustan. Y Luis Antequera, en último lugar, muy buenos días también. Buenos días, encantado lo mismo que los que me acompañan de estar aquí y de hablar de este tema, efectivamente. Tema muy necesario que tenemos que ser capaces de trasladar a nuestros compatriotas para que sepan quiénes somos.
Entre los últimos títulos de Luis Antequera, este libro que van a ver ustedes la portada, mucha mejor calidad de lo que yo les estoy enseñando por la cámara, Historia desconocida del descubrimiento de América. Es uno de los muchos títulos que tiene Luis Antequera, y hace unos días precisamente leía una entrevista en la que decía que los países tienen una leyenda negra acorde a su poderío histórico y por eso la de España es la mayor. Por supuesto, así es que no puede ser de otra manera, pero es que lo estamos viendo en la actualidad, estamos viendo cómo se crea, veraz o mentirosa, una leyenda negra anti-yanqui, una leyenda negra antirrusa, una leyenda negra anti-israelí, ahí donde hay un país, una unidad, una institución que ejerce un determinado poder, tiene necesariamente una leyenda negra. Lo que pasa es que la española tiene una singularidad que la hace completamente diferente a todas las demás. Primero, como tú muy bien dices, por haber sido probablemente la potencia que ha ejercido como primera potencia durante más tiempo en toda la historia, es una leyenda negra muy importante. Pero segundo y sobre todo, es que somos los únicos que no nos defendemos de ella. No solo no nos defendemos de ella, sino que es que incluso la hacemos nuestra, la acogemos con cariño, es impresionante lo que nos pasa a los españoles. Hemos perdido el instinto de autodefensa ante nuestra leyenda negra. Eso es algo que nos hace absolutamente únicos ante todo el panorama, en el resto del panorama de unidades políticas, de instituciones que existen en el mundo. Antes de comenzar el debate, repasemos primordialmente cuáles son las tres principales mentiras de la leyenda negra y ahora lo comentamos aquí en la mesa. La leyenda negra es el conjunto de falsos relatos que denigran la historia de España. Unos relatos que toman hechos negativos particulares como si fueran la tónica general y unos relatos que ignoran lo positivo que ha hecho nuestro país a lo largo de la historia. La leyenda negra fue diseñada por los enemigos de la España hegemónica. Empezó en el siglo XIV en Italia por parte de los franceses en contra de la ocupación de Nápoles. Luego la impulsó Holanda en el siglo XVI por la Guerra de Flandes. También la Liga de Esmalcalda, los principados alemanes, por el conflicto religioso entre luteranos y católicos en el siglo XVI. Francia la siguió divulgando e Inglaterra se sumó para hacer frente al Imperio Español en lo político y cultural a nivel europeo y mundial. La leyenda negra describe a España como un pueblo fanático, inculto, violento y depredador. Su historia es deleznable y debe ser rechazada. La leyenda negra se ceba especialmente con la conquista de América, habla de exterminio y esclavitud de los pueblos indígenas y de expolio de su oro y plata. Se basa en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, de Fray Bartolomé de las Casas, de 1552. Cierto es que en la conquista de América hubo abusos, pero no era un hecho generalizado. La leyenda negra antiespañola ha sido adoptada por muchos líderes hispanoamericanos que acusan a España de sus males actuales a pesar de que se independizaron hace más de 200 años. La izquierda española también asume esta tesis como cierta. Analicemos las acusaciones negrolegendarias. La conquista española fue un auténtico exterminio. Falso. La verdadera razón de la mortandad fue la enfermedad. De hecho, las muertes masivas se produjeron tras las conquistas. Por ejemplo, entre 1510 y 1560 hubo una mayor incidencia por la llegada de niños. Los españoles trajeron muchas enfermedades a las que los indios no estaban acostumbrados y fallecieron por ello. Los españoles también tuvieron dificultades con las enfermedades tropicales. Por ejemplo, la viruela causó estragos en la isla de la Española en 1518 y se extendió la enfermedad por el continente. Se calcula que en México murieron 25 millones de personas. Bartolomé de las Casas lo atribuyó a las conquistas, porque no era consciente del peligro de las enfermedades. La teoría del genocidio es irracional si tenemos en cuenta que las civilizaciones precolombinas eran enormes y el número de españoles que llegaron reducido. Los aztecas, incas, mayas y chibchas eran las tribus dominantes en sus respectivos territorios y tenían sometidos a muchos otros pueblos. Los españoles se aliaron con las tribus pequeñas en contra de las dominantes. Fue una suerte de liberación de los oprimidos, ya que las tribus dominantes sacrificaban a los miembros de las tribus sometidas. Pongamos algunos ejemplos de esto. La conquista de la Española, 400.000 nativos y solo 360 españoles. La conquista de Panamá por Núñez de Balboa contó con 190 españoles y 1.000 nativos. El conquistador fue incorporando nativos a su ejército conforme avanzaba al perdonar la vida a los vencidos. Hernán Cortés se alió con totonacas y xacaltecas en 1519 contra los aztecas. Conquistó Tenochtitlan con 1.000 españoles y 100.000 indígenas frente a 150.000 aztecas. Pizarro hizo lo propio en Perú al posicionarse con Huáscar en la guerra civil por el trono, una guerra entre hermanos. También se alió con el resto de las tribus oprimidas entre 1529 y 1532. El factor común de todas esas conquistas, la alianza entre las tribus oprimidas y los españoles.
Genocidio español, pues, ni mucho menos. De hecho, la sangre indígena y mestiza sigue muy viva en los antiguos territorios del imperio, mientras que los indios en las colonias del Imperio Británico prácticamente están extintos. En Estados Unidos, por ejemplo, les mantienen en reservas. Segunda gran acusación, los amerindios fueron esclavizados. Falso. En el año 1500, Isabel la Católica firmó una real provisión en la que prohibía esclavizarles, pues eran también hijos de Dios. Les convirtió en súbditos de la corona como el resto de españoles. Hay más. En 1512, el rey Fernando impulsó las leyes de Burgos que protegían a los indios en lo laboral, social, económico y político. En 1542, Carlos I impulsó las leyes nuevas en las que prohíbe las encomiendas tras reflexionar sobre el derecho de la conquista. La tercera gran acusación es la del expolio económico, una falsedad más, ya que el 80% de la riqueza obtenida se quedaba allí, en América. Solo el 20% venía a la península en virtud del Quinto Real. Más impuestos y tasas podía llegar como máximo al 30%. España no solo no cometió tales atrocidades, sino que trajo la civilización al continente americano, que pasó ipso facto de la Edad de Piedra al Renacimiento. El imperio trasladó España y su organización a América. Los cabildos, las audiencias, las intendencias, Hacienda, las capitanías, también catedrales como Santo Domingo, Santiago de Cuba, México o Lima. Sin olvidarnos de las universidades como Santo Domingo otra vez, San Marcos de Lima y México. Paralelamente se transmitió la fe católica a los amerindios, que se convirtieron en masa ya que las antiguas estructuras religiosas habían caído. También se produjo el mestizaje, que francamente fue casi obligado ante la ausencia de mujeres españolas. Cuando las Américas se independizaron, la población india mestiza era mayoría. Tal fue el mestizaje que las lenguas y cultura indígenas fueron preservadas. Se elaboraron gramáticas para sus idiomas en el siglo XVI. En definitiva, España impulsó la hispanidad, que es la hermandad de los pueblos hispanos de ambos lados del Atlántico, a través de una lengua común, el español, una religión común, el cristianismo, y una historia común. La huella de España en la historia es universal, y la leyenda negra no la podrá manchar. Pues os parece, empecemos con ese origen y también los efectos de este relato histórico. Fernando, ¿cómo definirías esta leyenda negra y cuál crees que ha sido el impacto en la perspectiva de España? Bueno, la leyenda negra tiene muchas fuentes, como bien se ha explicado. Hay una primera que se cuece en la Italia, que es objeto de la pugna entre los Habsburgo y Francia, básicamente, y sobre todo protagonizada por España, pero no solamente, porque también en el norte de Italia tiene lugar la presencia de ejércitos del Sacro Imperio, pero vamos, fundamentalmente por los Habsburgo y por tanto por España y Francia. Y al hilo de ese reparto que se produce de la península italiana, donde hay una parte heredada de las ambiciones de Aragón, digamos, de la proyección de Aragón sobre la península, que es el sur de la Campania hacia el sur, y Sicilia, hay una parte que es española y hay otra parte que está casi permanentemente en litigio. El caso más evidente es el del milanesado. Bueno, a partir de esa pugna, lo que se produce pues es lo que podemos considerar propaganda de guerra. Porque tenemos que considerar que la leyenda negra, en realidad todas las leyendas negras forman parte de la propaganda de guerra, no son más que un arma para zaherir al enemigo. Y la propaganda, sobre todo desde que existe la imprenta, y esto es particularmente importante, la propaganda tiene un papel enorme en las sociedades, fundamentalmente, claro, occidentales. Bueno, que nos lo digan a nosotros hoy en día, ¿verdad? Donde estamos sometidos a un incesante bombardeo propagandístico. Se ve muy bien en el caso italiano y se ve muy bien también, sobre todo en el segundo foco de nacimiento de la leyenda negra, que es Alemania, lo que podemos considerar el espacio germánico, en donde a partir de la ruptura de Lutero en 1517, del estallido de la Reforma, los luteranos atribuirán a los españoles, como ya habían hecho antes los italianos, toda suerte de taras y, en fin, de horrores, ¿no? En el caso italiano, los españoles son pendencieros, borrachos, violadores, mujeriegos, etc. En el caso alemán, los españoles además están adornados de otras condiciones, como por ejemplo la de ser semitas, ¿no? Los españoles son judíos, son tratados como judíos porque España es el último país de los grandes países de Europa del que se expulsa a los judíos. Y en consecuencia, pues los españoles, como ya Erasmo había manifestado con anterioridad su deseo de no venir a España porque era un país de judíos, pues esa misma propaganda es de la que se hacen eco los protestantes. Además de, bueno, en los dibujos se ve perfectamente en los grafismos cómo somos bajitos, morenos, feos, pendencieros, borrachos, en fin, otra vez lo mismo, pero además aquí con unas ciertas connotaciones que podríamos decir raciales, porque Lutero era un antisemita furibundo, tampoco lo olvidemos, y por eso, en fin, nos acopla esos defectos.
Y ahí es donde se empieza a cocer la leyenda negra de verdad. Y luego, bueno, pues el complemento efectivamente de Holanda, de los Países Bajos y de Inglaterra, que impulsará decisivamente esa leyenda negra. Es curioso porque parte de esa leyenda negra, sobre todo la nacida en Holanda, procede justamente de sectores judíos que habían escapado de España normalmente a través de Portugal. Y nos acusan de dos cosas contradictorias a la vez, de ser judíos y de ser antisemitas, ¿no? Nos acusan de haber expulsado a los judíos, un poco lo mismo. Pero lo peor de todo viene en ese proceso al que aludía Luis antes de autoinculpación, de endofobia, de autoodio. Nosotros mismos generamos lo peor de la leyenda negra a través de la obra del Padre Las Casas, que supongo que tendremos ocasión de hablar de ella, que es una obra desquiciada, que sea, sin que yo quiera decir con esto que no le falte una base de verdad, e incluso existen estudios psicológicos actuales sobre el Padre Las Casas, ¿no? De todas sus invectivas contra la dominación española, que estaba basada esencialmente en falsedades y que, bueno, digamos que argumentaba con cosas que hoy pues, no se pueden aceptar, como el hecho de que los indios estuvieran adornados de todo tipo de virtudes y los españoles de todo tipo de defectos. Era pues, una reverberación de aquella leyenda negra procedente de Europa. Y, en fin, llegó a decir, a la hora de exculpar a los indios, barbaridades tales como que el canibalismo, la antropofagia india, en realidad era lo mismo que la Eucaristía, solamente que sin el aspecto metafórico. Yo no sé si es que daba por hecho que la Eucaristía era solo metáfora, ¿no? Pero, en fin, es, digamos, que es propaganda de guerra, en definitiva, propaganda de guerra de los enemigos de los Habsburgo, de los enemigos de España, fundamentalmente, que es lo que acaba derivando, y como tal hay que tomarla. Y, por tanto, ningún historiador serio debería hacerse cargo, digamos, de este tipo de acusaciones. Lamentablemente las hemos interiorizado. Por este otro lado, Pilar. Bueno, pues a mí me gustaría apostillar dos cosas que han dicho Luis y Fernando. Luis ha dicho que aceptamos los españoles esta leyenda negra tan llena de falsedades, pero yo creo que es todavía mucho peor que eso. La originan dos españoles y la originan de una manera tremenda. Fray Bartolomé de las Casas, como ha apuntado Fernando, pero Fray Bartolomé de las Casas hace que la visión, las imágenes se reproduzcan con un libro tremendo de Teodoro de Bry que se llama Discovering the New World. Y ese libro está inspirado en el relato del Padre Las Casas. Entonces, quiere decirse que esas imágenes terribles que se reproducen por toda Europa se deben a Fray Bartolomé de las Casas. Es un español el que hace quizá más daño para la leyenda negra que ingleses y holandeses, que también. Porque debo decir que los holandeses, Europa estaba en plena contrarreforma. Entonces, la evangelización de todo un continente, el 60%, como ha dicho antes Luis, el 60% del mundo se convierte en un continente católico. Eso para la militancia reformada, la militancia fanática reformada, tiene que haber sido un enorme agravio, porque mientras que en Europa se dirimía catolicismo o reforma, en América todo un continente, repito, se convertía en católico. Y aquí tienen una parte importantísima los frailes españoles. Los frailes españoles supieron ser buenos pastores. Y supieron ser buenos pastores, muchos de ellos, debo decir, porque dieron dignidad y libertad a pueblos que estaban sometidos a la tiranía azteca, inca o caribe. Y luego hay un personaje del que a mí siempre me gusta recordar, me gusta hablar de ese personaje, es Fray Toribio de Benavente. Fray Toribio de Benavente para mí es la oposición a Fray Bartolomé de las Casas. Fray Toribio de Benavente escribe magníficamente bien, hace unas crónicas puntuales, exactas, precisas, y las manda al emperador Carlos V para que se sepa lo que de verdad está sucediendo en Indias, porque el escándalo organizado por Fray Bartolomé de las Casas, Teodoro de Bry, holandeses, ingleses, tiene que ser contrarrestado por la verdad. Y la verdad es Fray Toribio de Benavente con sus magníficas crónicas. Luis. Pues ya que estamos de lleno en uno de los temas que era previsible que saliera, que es justamente Bartolomé de las Casas, yo cuando presento a Bartolomé de las Casas en las conferencias que doy, siempre digo que es un personaje que es histórico a su pesar. Y Bartolomé de las Casas, un fraile más, fraile dominico, que participa del espíritu dominico de defensa de los indígenas, como ya había hecho antes el primero, el padre Montesinos, que no hace sino
enarbolar el mensaje de todos los dominicos. Así que desde ese punto de vista, pues uno más en una labor que los misioneros españoles empiezan en América y en otros lugares del mundo desde el primer momento. Lo que le pasa al padre Las Casas es que incurre en exageraciones gravísimas, algunas de las cuales ya se ha apuntado aquí. Una de esas exageraciones en las que incurre es en hablar de un exterminio de 20 millones de indígenas en América, cuando probablemente no lo sabía. Si es que no estamos en condiciones de saber cuántas personas poblaban el continente cuando llegan los americanos, llegan los españoles, y se habla de cifras tan dispares como desde 13 millones en todo el continente hasta 100 millones. Y Bartolomé de las Casas, no se sabe de dónde saca la información, pues nos habla de un exterminio de 20 millones de personas. Aún así, la cosa no sería excesivamente grave. Un libro entre tantos de los que están escribiendo los distintos intelectuales españoles, misioneros españoles, desde el primer momento. Pero ¿qué pasa? Que ese libro cae en las manos que no debe caer, que son concretamente las de Guillermo de Orange, Orange, como se quiera pronunciar, y este libro, en apenas 20 años, entre 1578 y 1598, va a conocer 5 traducciones. Esto es absolutamente insólito. Va a ser traducido primero al flamenco, luego al francés, luego al alemán, luego al inglés y luego al latín, en apenas 20 años, y probablemente 62 ediciones, en un plazo de tiempo muy breve, de 30 a 40 años. La Biblioteca Nacional tiene registradas del libro del Quijote, anteriores a 1830, 30 ediciones del Quijote en 2 siglos. La obra de Bartolomé de las Casas va a conocer más de 50 ediciones en unos pocos años, en unas pocas décadas. La va a convertir en el auténtico best-seller del momento, en un momento en el que Bartolomé de las Casas ni siquiera vive, es decir, él no fue consciente de su propio éxito. Para él, bueno, es un hombre con ambiciones políticas, obvias, muy claras, en todo momento se preocupa mucho de llegar a la cúspide del poder, consigue una entrevista con el cardenal Cisneros, consigue una entrevista con Carlos V, es decir, pues él murió consciente de que su persona pues había levantado, por supuesto tiene lugar esa controversia de Valladolid contra Ginés de Sepúlveda, él muere en la conciencia de ser un personaje que ha tenido una cierta influencia en el mundo que le toca vivir, pero no es consciente de lo que vendrá después, y lo que viene después es lo que le hace realmente un personaje de la historia, es decir, siempre lo digo, un personaje histórico a pesar de sí mismo. Me gustaría apuntar una cosa, porque siempre que tiene lugar este debate, estamos hablando sobre la leyenda negra, hay quien considera que lo que estamos haciendo es contraponer la leyenda rosa, lo cual es absolutamente falso, pero yo creo que, en fin, que hay que comentarlo. Me gustaría detenerme al respecto de esto, ¿no? No se trata de una leyenda rosa, se trata de que, evidentemente, hay que admitir los errores propios de la condición humana, no específicamente hispanos, sino de la condición humana, y por supuesto que había seres humanos que eran malvados, que eran egoístas, que eran asesinos, que esto va con el ser humano desde que éste existe. Pero lo que sí quisiera subrayar es la voluntad que presidió en todo momento la actuación de la corona al respecto de América. Esto es lo fundamental. Luego los seres humanos pues actúan como actúan, es decir, tampoco hoy nadie cumple las leyes, pues no se da el caso de que en el 100% de los casos se cumplan las leyes, la gente se salta los semáforos, podemos decir, en el siglo XXI la gente se saltaba los semáforos, no, oiga, estaba prohibido, pero había individuos que lo hacían. Tenemos que hacernos una idea del contexto, América, de la inmensidad que tiene América. Controlar aquello era imposible, de hecho España, estricto sensu, nunca lo controló completa y absolutamente. Había zonas remotas a las que era imposible llegar. Es que desde Buenos Aires a Cartagena de Indias se tardaban 9 meses. O sea, no debemos proyectar las condiciones del hoy sobre las del ayer, porque entonces no entenderemos nada. El peor pecado que puede cometer un historiador en el ejercicio de su función es el del anacronismo, es el de utilizar sus criterios y utilizar sus concepciones para enjuiciar el pasado. Para empezar, que yo creo que no hay que enjuiciar, lo que hay que hacer es valorar, que es otra cosa. Nadie nos ha, digamos, nombrado jueces de la historia del pasado de quienes nos precedieron, y no tenemos ningún derecho a situarnos en el Olimpo moral y dictaminar qué es lo que estuvo bien y mal del pasado, sino tratar de comprenderlo para explicarlo. Y en ese sentido quiero decir que el asunto de la leyenda rosa, que no es tal, sino que es poner las cosas en sus justos términos, procede de esa voluntad positiva, de esa voluntad de la corona.
Y muy brevemente me gustaría decir algo que ha apuntado antes Pilar, y es que, vamos a ver, cuando se produce el descubrimiento de América, se llega a un lugar donde no se sabía que podía haber nada. Colón, ya sabemos que comete un error fabuloso a medias, porque es verdad que aquello no era Asia, pero no es menos cierto que donde decía Colón había tierra. Es decir, sus cálculos estaban equivocados, pero es verdad que había tierra donde la había, solo que no era Asia. Se había comido el Pacífico, es lo que se comió, la tercera parte de toda la superficie del globo, ¿no? Entonces, se llegó a una situación en la que no se conocía, todo aquello era absolutamente novedoso. De hecho, Colón muere en 1506 convencido de que no ha llegado a América, de que ha llegado a Asia y que eso no es América, frente a toda evidencia, porque ya habían pasado 14 años, ¿no? Bueno, lo que hace la corona desde el primer momento por lo que conocemos como el patronato real, que es el reconocimiento papal en Tordesillas, en las negociaciones de 1493 al 94, donde reparte el mundo a partir de las 370 leguas al oeste de Cabo Verde, entre España y Portugal, entre Castilla y Portugal, lo que hace la corona es considerar aquello como una proyección de la propia España, con sus virtudes y con sus defectos. Claro, es que en España tampoco no éramos ángeles, ni en España, ni en Alemania, ni en Italia. Entonces tiene las virtudes y los defectos de la propia España, por supuesto. Ahora bien, había una idea de fondo de la que en general se habla poco, pero que impregna toda la evangelización, no solamente la evangelización, pero se han citado a los sacerdotes españoles, que eran escogidos. Es decir, no se mandaba a cualquiera, sino que igual que sobre todo la primera emigración no era una emigración, digamos, a la que se pudiera sumar cualquiera, sino que los individuos sospechosos que no tuvieran oficio, que tuvieran antecedentes, no podían acceder. Lo mismo sucedía con los sacerdotes. Y es que hubo desde el principio, como digo, una idea de que América, por no estar contaminada por la historia europea anterior y previa, era como una especie, valga la imagen, de paraíso al cual había que evangelizar desde cero. Y por tanto era mucho más posible que el cristianismo fuera puro en América de lo que lo era en Europa. Esa idea presidió toda la actuación de la corona y se ve perfectamente en los concilios de Lima, en los que tuvieron lugar en Ciudad de México. Era la idea de que se podía construir una especie de paraíso. En gran medida, idea presidida por aquellos conceptos de que los indios eran ingenuos, eran buenos por naturaleza y que nosotros veníamos un poco con el colmillo retorcido. Por lo tanto, lo que quiero decir es que las leyes de Burgos o las leyes nuevas de 1512-1542 son leyes que están animadas de ese espíritu, y la controversia de Valladolid también. No es una leyenda rosa, es que verdaderamente ese espíritu presidía la historia de España, un espíritu de cruzada, un espíritu de conversión. Un francés, y quiero subrayar lo de francés, Hippolyte Taine escribió en el siglo XIX: hay un momento superior en la historia de la humanidad, la España de 1500 a 1700. Y repito lo de que era francés. Nos vamos a ir, si os parece, a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta profundizamos un poco más en esa idea que mencionaba Fernando y en la leyenda rosa, pero ya saben que hoy es viernes, que quedan muy poquitos días, porque el lunes ya es 24 de febrero y ya saben todos ustedes que el Club de Amigos se va a ir a callejear por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras del Parnaso de los Comediantes. Ya saben que nos va a acompañar en esta visita de 2 horas el guía Javier Sardón. Les recuerdo lo que vamos a ver: el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli. Vamos a subir por la Señoral, Carrera de San Jerónimo, hasta llegar a la Plaza Canalejas. Nos vamos a perder en definitiva por los callejones del barrio para hablar de sus tascas, de sus tabernas, de sus pastelerías y sus antiguos corrales de comedias. Así vamos a alcanzar la Plaza de Santa Ana, calle Huertas, las calles de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro, finalizando en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Ya saben que todas las actividades del Club de Amigos tienen las plazas limitadas, así que llamen cuanto antes para reservar la suya y no perderse esta interesantísima visita. Pueden hacerlo a través de ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 2464, o escribiendo un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Les repito, apunten: 91 616 2464. Unos minutos y aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 3 minutos de las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en este programa especial de Dando Caña acerca de la historia de España, de la leyenda negra de España. Decía Fernando Paz, antes de irnos a esta breve pausa de publicidad, que había quien pensaba que quería contraponerse esa leyenda rosa, y también reflexionaba sobre esa idea de construir un paraíso en América. Mencionaba también ese ánimo en las leyes de Burgos, de precisamente de ese espíritu. No sé si por este lado queríais añadir algo,
referente a este asunto? Pues mira, si quieres, por resumir lo que ha dicho Fernando en una sola frase, lo contrario de la leyenda negra no es la leyenda rosa, lo contrario de la leyenda negra es la historia, ¿eh? Y esa es nuestra lucha. Tenemos que recuperar la historia, eso es lo que tenemos que hacer los españoles, los historiadores españoles, los escritores españoles, los buenos españoles, en definitiva, recuperar la historia, no crear una leyenda rosa. No conozco a nadie que la esté creando. No conozco a nadie. Entre la inmensa generación de hispanistas que están surgiendo en estos momentos de debajo de los hongos, como se ha dicho tantas veces, no conozco a nadie que esté aportando argumentos de leyenda rosa. Todos sabemos que se hicieron cosas mal, por supuesto que se hicieron cosas mal. Es que si ya sería difícil al día de hoy, con los medios que existen, emitir una legislación en España y que esa legislación se cumpliera en América, a 5.000, 6.000 kilómetros lineales, un continente del otro, pues imagínate en aquella época, era absolutamente imposible. Lo que tenemos que saber valorar es que hubo una buena intención desde la monarquía española, desde los dirigentes españoles, que son muchos los que hicieron suya esa buena intención también en América, porque no es que en América fueran todos unos monstruos, ni siquiera todos los conquistadores eran unos monstruos, pero vamos a hablar de misioneros, vamos a hablar de escritores, vamos a hablar de gramáticos, vamos a hablar de tantas personas. ¿Sabes que se escribieron 600 gramáticas? 600 gramáticas de las lenguas americanas por los misioneros españoles. Había 2.000 lenguas y 600 de ellas tienen una gramática gracias a la obra de los misioneros españoles. Se ha dicho también el papel del español, se ha hablado también, se ha mencionado en algún momento el papel de la lengua española en toda esta maravillosa aventura española en América. Si el español tuvo un protagonismo muy escaso. Cuando los españoles abandonan América, apenas un 20 o un 25% de los indígenas americanos son capaces de desenvolverse correctamente en español. Lo que se hablaban eran las lenguas indígenas salvadas, cuyos diccionarios habían hecho, cuyas gramáticas habían hecho los misioneros españoles. Eran los misioneros españoles los que aprendían las lenguas autóctonas para dirigirse a aquellos indígenas, para evangelizarlos, para instruirlos. Todo esto es una obra maravillosa. Precisamente esa universalización del español tal vez sea, no voy a decir el único, pero casi, el único favor que los indígenas americanos, los americanos en general, le deben a sus gobiernos republicanos. Son ellos los que universalizaron el español, haciendo posible esa comunicación magnífica que existe hoy en todo el continente sudamericano, pero no fueron los españoles. Los españoles se dirigieron a los indígenas, los interactuaron con ellos en las lenguas autóctonas. Quechua, aymara, guaraní, náhuatl, se convirtieron en lenguas francas de amplios territorios americanos para que los indios pudieran entenderse entre sí y con los misioneros, precisamente. Pilar. Bueno, yo quería volver a la leyenda rosa. La leyenda rosa tiene un fácil debate, datos y hechos. Yo, como te he dicho, no soy historiadora, pero amo la historia. Entonces, las conferencias que yo hago, los libros que yo escribo, son siempre con datos y hechos, porque creo que el dato mata el relato. Entonces, absolutamente datos y hechos continuamente. Y luego, en cuanto al español y el enorme respeto de los frailes españoles a las culturas indígenas. Se ha hablado de la opresión a las culturas indígenas. Es absolutamente falso. En 1527, Fray Pedro de Gante funda una escuela de música en México, 8 años después de la conquista. En esa escuela se impartía los estudios musicales, se escribían los libretos y se construían los instrumentos. De hecho, la primera obra musical del Nuevo Mundo es una cantiga a Nuestra Señora, escrita el libreto, como habrán podido averiguar, en latín y en náhuatl, no en castellano, en náhuatl. Entonces, de ahí viene la enorme opresión a las culturas indígenas. Si no hablemos ya, por ejemplo, de Fray Bernardino de Sahagún, donde las costumbres aztecas han sido historia, se han conservado en la historia gracias a las magníficas crónicas de Fray Bernardino de Sahagún e incluso a sus deliciosos primitivos dibujos. Es una verdadera delicia. Y luego a mí me gustaría también, ya que hemos entrado un poco en el debate, recordar a una mujer por la que sucedió todo. Esa mujer es Isabel I de Castilla. Isabel I de Castilla tiene primero la visión de un mundo desconocido. Su intuición le lleva a un mundo desconocido. Y hay otras cosas que a mí siempre me han dado una gran curiosidad en ella.
y es que, por ejemplo, ella empieza ya unas expediciones armadas, atlánticas, y en 1479, creo que soy muy mala para las fechas, pero creo que es 79, tiene lugar la primera paz de las damas con la duquesa de Braganza en Alcasovas, donde España, vamos a ver, no, Fernando, el rey de Portugal, reconoce las Islas Canarias, la posesión de las Islas Canarias de España, y Isabel acepta la ruta de Guinea de parte de los portugueses. Entonces yo me pregunto, ¿Isabel presentía ya un futuro más lejano, unos proyectos más lejanos? Yo creo que sí. Ella además es muy curioso porque ansía ver la mar, no conoce la mar, y solo puede conocerla después de la toma de Granada. El duque de Medina Sidonia le lleva por el Guadalquivir abajo, hacia la desembocadura del Atlántico, y ahí es cuando conoce ella la mar. Es curioso que sea ella, la castellana, la de tierra adentro, la que vea ese futuro inmenso que va a conocer, el mundo entero, ese inmenso mundo que se abre ante Europa. Entonces hay una cosa muy importante. Ella, para mí, es la precursora de los derechos humanos. En todas las leyes de Indias, en todas las ordenanzas reales que ella impone en Indias, hay, por ejemplo, una que es magnífica, que parece del siglo XX. Los indígenas, son unas órdenes para trato de los indígenas, solo pueden trabajar 8 horas diarias, jornada laboral de 8 horas, los domingos de descanso y cuidados sanitarios, a que parece una norma del siglo XIX anglosajona. No, es España siglo XVI. Y luego hay otra cosa también muy importante. Detrás de Isabel, bueno, en 1500, además, como ha dicho antes Fernando, me parece que ha sido, hay una real orden por la que se impide la esclavitud de los indígenas. Pero además de todo eso, detrás de Isabel viene Francisco de Vitoria con los derechos humanos. Y Francisco de Vitoria dice una frase que para mí es una honra para España, que es la libertad y la dignidad de los hombres y de los pueblos es superior a cualquier príncipe o papa. Es de una modernidad y es democrática hasta el final. Me parece que España tiene que estar muy orgullosa de los pensadores que ha tenido, como por ejemplo Francisco de Vitoria, y de una gran mujer que impulsó una aventura americana que descubrió al mundo cosas absolutamente insólitas e inesperadas. Fernando. Claro, es el comienzo de lo que podríamos llamar, en términos contemporáneos, derechos humanos. Es el origen, son los derechos naturales que se llamaba entonces, ¿no? Que además presentan un cuestionamiento del poder que hoy sería peligrosísimo, para entendernos. Quiero decir que no solamente entendido en los términos actuales, imaginémonos en los términos de entonces, que obligaban, por cierto, al propio poder a someterse a las leyes de Dios, porque la monarquía autoritaria no era la monarquía absoluta, son conceptos completamente diferentes. Pero quería decir una cosa al respecto de lo de los sacerdotes, por apuntalarlo, ¿no? Los sacerdotes no solamente predicaban en esas lenguas, es que tenían que pasar un examen. Sí. Pasaban un examen y tenían que ir a las universidades que se iban construyendo, al principio no lo eran, claro, para pasar esos exámenes, y tenían que hacer una especie de inmersión cultural en las costumbres de esos pueblos. Y si no lo pasaban, el sacerdote no podía predicar. O sea, digamos que los requisitos eran francamente exigentes. En general, el sacerdote que, arrancado de su matriz en Cuenca, en León o en Ciudad Real, cruzaba el mar y se la jugaba, porque te jugabas la vida en el mar, que esto es otra cuestión de la que habría que hablar para que la gente se pueda situar en aquel contexto. Es decir, que una gran parte de las tripulaciones morían y del pasaje morían durante las travesías. Se encontraba uno con las calmas ecuatoriales, por ejemplo, y se podía tirar 2 meses tranquilamente sin moverse en alta mar, sin alimentos y sin agua, y con los peligros, por ejemplo, del escorbuto, aunque en las tripulaciones españolas se conocían los cítricos para combatirlo, etcétera, pero aún así era enormemente peligroso, ¿no? De manera que afrontar todos esos riesgos imaginémonos un sacerdote del siglo XVI o XVII, por ejemplo,
al que ni le iba ni le venía. Es decir, él estaba tan tranquilo y tan contento en su pueblo, sin mayor inconveniente, y arrostraba esos peligros para salvar el alma, no ya la vida, para salvar el alma de una gente a la que no conocía, de la que no tenía ni noticia y que no podía ser más diferente de él mismo y de los suyos. Verdaderamente había que tener una gran presencia de ánimo y un gran ánimo para afrontar esa situación. Se nos hace difícil de concebir en nuestro tiempo, entre otras cosas, porque cuando examinamos el papel de España en América, en general lo que hacemos es una especie de proyección de lo que fue el colonialismo europeo en el siglo XIX. Entonces, de una forma, digamos, casi intuitiva, lo comparamos con el francés, con el inglés, con el alemán o belga, más modestos, pero también reales, y entonces enjuiciamos lo que España hizo en América, esa proyección de España en América, esa proyección de sí misma, lo enjuiciamos en términos, digamos, de colonialismo. No hay tal cosa, no existe tal cosa, como hemos dicho antes. Es una adulteración de la realidad. España, al contrario de lo que hacen los países europeos en el siglo XIX, no va a extraer las riquezas de América y a marcharse. Todo lo que España sacó en explotación minera equivale a la explotación minera actual de América en 4 años. Todo lo que España sacó de América. El 80%, como se ha dicho, entre el 70 y el 80% de lo que se extraía se quedó en América. Cuando dicen, ¿dónde está el oro? Lo tienen ustedes alrededor. Están en sus caminos, están en sus ciudades, están en sus universidades. Los requisitos para erigir las ciudades americanas eran extraordinariamente precisos. Incluso se calculaba desde dónde soplaba el viento, los vientos, se decía, para trazar las ciudades, para trazar las calles. Las ciudades eran una réplica, y creo que eso es gráficamente muy vívido, eran una réplica de las castellanas y se tiraban de la misma manera que se hacía con la repoblación, sobre todo a partir de la toma de Toledo en 1085, en el siglo XI, a partir de ahí, es decir, toda la Baja Edad Media, las ciudades americanas eran una réplica de ese mismo concepto. Toda América era una réplica de la propia España, y creo que cometemos un error, no digo nosotros, sino que se comete un error en general cuando se valora la presencia de España en América, porque se proyectan esas ideas del colonialismo del siglo XIX europeo, que efectivamente era enormemente rapaz. Ellos no dejaron universidades, ellos no dejaron catedrales, ellos no dejaron más infraestructuras que las que les permitían la explotación de los lugares a donde llegaban, y sobre todo creo que hay un hecho determinante. El único continente mestizo del mundo es América. Por supuesto, la América al sur del Río Grande, del Río Bravo. La del norte, efectivamente, no. El único continente. Ni en África, ni en Asia, ni en Oceanía se da el fenómeno del mestizaje, en absoluto. Se puede dar un mestizaje, y muy poco, entre ellos, pero en ningún caso de los europeos con los asiáticos o con los africanos. No hay, no queda. Todo lo que hicieron allí fue intentar sacar, en el mejor estilo colonial, lo que pudieran de sus respectivos imperios, y se largaron cuando tocó después de la Segunda Guerra Mundial. Han dejado muy poco, si es que han dejado algo. En cambio, en América, los niños, cuando nacen, a sus madres le dicen mamá en español. Es decir, nos hemos dejado nosotros mismos en América. Si España, en lugar de ser un imperio generador, en la terminología que acuñó Gustavo Bueno, hubiera sido un imperio depredador, en términos de puro egoísmo, probablemente nos hubiera ido mejor. Quiero decir, si no hubiéramos agotado nuestros recursos en civilizar América, en evangelizar América, y hubiéramos ido a depredar, probablemente España se hubiera mantenido como gran potencia mucho más tiempo, porque América fue un vaciamiento de España. No solo América, también nuestras luchas en Europa, indudablemente, pero América, en ese sentido, fue un notabilísimo esfuerzo para España. Bueno, pues van saliendo muchos temas, está bien que sea así, ¿no? Yo voy anotando y voy a ir aportando lo que pueda en cada uno de ellos. Lo vamos a empezar por donde lo ha dejado Fernando. Yo hablo siempre, si hay 5 imperios que son más o menos contemporáneos, porque la verdad es que el español y el portugués son bastante anteriores a los otros 3 que voy a mencionar, aquí se dan 2 modelos de imperialismo completamente distintos. Es el modelo de explotación, que va a fundar de alguna manera Portugal y que van a seguir Inglaterra, Francia y Holanda, versus el modelo de exploración que es el español. Es decir, todas estas 4 potencias de las que hablo se limitan, se conforman con crear ciudades, factorías, bases comerciales en la costa, que es donde se produce la riqueza inmediata, la momentánea. Es España el que rompe con ese modelo y se interesa por el interior de los territorios. Y al interesarse por el interior de los territorios, se interesa también por las personas que los pueblan.
Se ha dicho que Colón, y es verdad, lo suscribo, pues muere sin saber que ha descubierto un nuevo mundo. Es exacto esto. Yo creo que en su fuero interno lo sabía perfectamente, no era tan tonto. Él muere en 1506. En 1505 ya se está convocando la Junta de Toro, donde Fernando el Católico está convocando a los principales marinos de la época para ver cómo se supera aquel obstáculo gigantesco que nos hemos encontrado en el camino a Asia. Se está en la certeza de que no se ha llegado a Asia, se ha llegado a un territorio desconocido, cuyas dimensiones son enormes, no las conocemos completamente, es absolutamente necesario superarlo, y en 1505 Fernando el Católico, que se implica personalmente en el proyecto, se reúne con los principales marinos de la época, un Díaz de Solís, un Américo Vespucho, un Vicente Yáñez Pinzón, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? A esto hay que superarlo. No hemos llegado donde queríamos. Esto es 1505, todavía falta un año para que Colón se muera. En su cuarto viaje todavía está mandando cartas a España diciendo que se halla en las Indias y en Zipango. ¿Se lo creía? No. Lo que pasa es que Cristóbal Colón, claro, tiene un interés egoísta y completamente normal, en que aquello sea Asia. Él, en las capitulaciones de Santa Fe, lo que ha afirmado es que va a llegar a las costas orientales de Asia, va a restablecer el comercio ya cerrado de la ruta de la seda, van a volver a Europa por esa vía que él va a abrir, la porcelana, las especias, tantos tesoros como existen en Asia y que en ese momento están llegando apenas por medio de los portugueses, y claro, si él no cumple con su parte, ¿quién obliga a los reyes católicos a cumplir con la suya? Le han hecho virrey, le han hecho gobernador, le han hecho almirante. Todo eso, claro, es decir, Fernando el Católico no se puede, Cristóbal Colón no se puede desdecir de esa idea. Yo prometí llegar a las costas orientales de Asia y he llegado a las costas orientales de Asia. Lo que pasa es que no puede ser tan tonto como para creérselo. Yo estoy en la creencia de que él murió sabiendo que había llegado a un mundo ignoto, a un mundo desconocido, del que podía tener ciertas referencias por otras personas, no digo que no, pero a Asia no. Universidades, es que España fundó 30 universidades. Cuando España abandona el escenario americano a la altura del año 1820, ha dejado 30 universidades en América. Cuando se crea Harvard, que no sé si es el año 1637, me parece recordar, España ya ha creado 15 universidades en América. Y nadie ha impedido a los ingleses explorar América, Los ingleses están explorando una parte de América en la que los españoles no están. Podían haber hecho tanto o más que los propios españoles, pero no. Han hecho su modelo de imperio de explotación, han creado 13 colonias en la costa, que es lo único que les interesa. Podían haber avanzado hacia el interior, podían haber explorado, podían haber evangelizado, podían haber instruido, podían haber creado universidades, escuelas. No lo hicieron, no tenían el menor interés. España no se lo habría opuesto, no tenía manera de hacerlo. España no estaba en esa zona de América. Así que 30 universidades que no las tiene en Europa nadie. Nadie, no la tienen ni los propios españoles. No hay un solo país europeo que tenga 30 universidades en su territorio en aquel momento, y América las tiene. Y bueno, yo aquí lo dejaría para establecer otros turnos de... Hay mucho más, porque es que realmente están saliendo temas, está muy bien que sea así, pero yo, en fin, me parece que ya debo poner punto final aquí a mi intervención. Pilar. Bueno, yo lo que quiero añadir, Luis, de lo que has dicho es que las posibles colonias que quisieron establecer los ingleses, por ejemplo, en Carolina del Norte y Carolina del Sur, fueron un verdadero desastre. No supieron hacerlo, no supieron enfrentarse a los indios, no supieron hacerse amigos de los indios. Fue un auténtico desastre. Lo intentaron, pero no supieron hacerlo. Mientras que, un poquitito más al sur, Menéndez de Avilés fundaba lo que es la primera ciudad de los Estados Unidos, San Agustín, con su poderoso fuerte. Entonces, como tú dices, hay tantos temas que da como vértigo el enfrentarse a todo esto, y tan importante, porque Fernando ha dicho muchísimas cosas muy interesantes, y entre ellas, por ejemplo, el tema económico. En la extracción del oro en Nueva España, en los 300 años del virreinato de Nueva España, España extrajo solamente el 7%. El 93% restante se extrajo en los siglos XIX y XX. Y esto no es un dato de la leyenda rosa, es un dato del Banco Central de México, porque, como he dicho antes, a mí me gusta utilizar datos y hechos. Y luego, otro tema que a mí me gustaría mucho tocar es el de las ciudades, que ha mencionado también Fernando. Es un tema importantísimo, porque igual que las universidades, 27 más los colegios imperiales, en fin,
hay 33 ciudades patrimonio de la humanidad en América, que unidas a las 15 ciudades patrimonio de la humanidad de España, hace un número de 48 ciudades patrimonio de la humanidad, más que Francia, que además tiene la sede de la UNESCO en París, con lo cual tiene ventaja, seguro, y más que Italia. Yo, por ejemplo, he vivido en Italia 8 años y en Italia mis amigos siempre me hablaban de la importancia del patrimonio histórico-artístico italiano y yo lo aceptaba porque realmente hay que reconocer que tienen un gran patrimonio. Pero acto seguido les decía que el patrimonio histórico-artístico español ha de ser evaluado a ambos lados del Atlántico, porque España, los mismos arquitectos que estaban trabajando en España estaban diseñando para América e incluso alguno viajó a América. Por ejemplo, se ha hablado de ciudades europeas en América. Hay un prodigio que es Antigua en Guatemala, que fue hecha por Diego de Porres y Juan de Dios Aristondo, fue elevada por Juan de Dios Aristondo y Diego de Porres, como decía. Pero hay otra ciudad, que es Cuenca, en Ecuador, que es una copia exacta de Almagro, pero como todo lo americano, a lo grande. Es una ciudad a la inmensidad americana. Primero de todo está circundada Cuenca de Ecuador por 4 ríos, y luego es Almagro, pero 10 o 20 veces más en magnitud, ¿no? Entonces yo creo que esa repercusión de todo lo español en América es un hecho fascinante, porque trataron América a ultramar, a mí me gusta llamarle ultramar, a los territorios de ultramar, exactamente como si fueran España, con los mismos arquitectos, con las mismas obras, con la misma inquietud por la universidad, por la misma inquietud para donar el conocimiento, que me parece que es una de las cosas más extraordinarias de la obra de España, que en el siglo XVI España tuviera la idea de dar el conocimiento, de regalar el conocimiento a mujeres, nativos. Hay, por ejemplo, el hecho fundamental de que la emperatriz Isabel funda, la mujer de Carlos V, lugarteniente de Aragón, gobernante de España durante los 7 años en que está fuera Carlos V de España, funda 4 colegios para mujeres y ella de su bolsillo paga el viaje de las profesoras y la manutención de las profesoras. La preocupación de la corona por las tierras de ultramar, desde el origen con Isabel, que por cierto, se me ha olvidado antes decir una cosa muy importante, y es que es ella la que funda el juicio de residencia. El juicio de residencia, que a mí me parece algo asombroso, para vigilar, para contener, para estudiar la forma en que se comportan las autoridades. El juicio de residencia es una iniciativa de Isabel. Entonces la corona, desde Isabel, ha tenido siempre en cuenta a los territorios de ultramar como parte de España. Y Ultramar precisamente se titula ese libro en el que conocemos la historia de Micaela Ballesteros, que es un personaje ficticio, pero que nos acerca la historia de España en Hispanoamérica, que es esa portada que están viendo en sus pantallas, que doña Pilar ya ha venido a presentarnos y a comentar en algunas ocasiones aquí. Con mucho gusto la comenté en este programa, claro que sí, Álvara, pero no podía llamarse de otra manera. ¿Cuántos de nuestros políticos actuales pasarían un juicio de residencia? Nos tenemos que ir a una brevísima pausa de publicidad, pero antes, porque hemos hablado de la leyenda rosa, del modelo de España de imperio frente a otros, también del tema económico. Luego me gustaría que hiciéramos parada en México y que hablásemos de otro asunto que creo que merece la pena que nos remontemos, que es ese Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero será a la vuelta de publicidad. No sin antes contarles que El Gato al Agua se traslada a Boadilla del Monte. ¿Cuándo? El próximo 6 de marzo. El programa de referencia nacional tiene una cita muy especial con todos ustedes. Esta vez se va a mover hasta Boadilla del Monte, una histórica ciudad y municipio de la Comunidad de Madrid, conocida por su encanto, su cultura y su vibrante vida local. Pero lo más importante es que queremos que formen parte de esta experiencia única. No solo podrán seguirnos como cada noche desde la pantalla, sino que tendrán la oportunidad exclusiva de vivir el programa desde dentro. ¿Se imaginan ser testigo en directo de los debates más apasionantes, de los análisis más rigurosos y de las entrevistas
con los protagonistas que marcan la actualidad, pues ahora tienen la ocasión de hacerlo realidad. El próximo jueves, día 6 de marzo, les esperamos, les invitamos a acompañarnos y también a vivir muy de cerca lo que sucede detrás de las cámaras. Podrán sentir ese ambiente, conocer al equipo y participar en una jornada que promete ser inolvidable y que estamos preparando especialmente para todos ustedes. No importa si son seguidores habituales, si es la primera vez que se animan a acercarse a uno de estos programas, lo único que necesitan es entusiasmo y ganas de querer formar parte de esta experiencia. La cita, como decimos, será en Boadilla del Monte y su presencia va a ser clave para hacer de esta noche todavía algo mucho más especial. También habrá sorpresas y momentos únicos que no van a querer perderse. Es su oportunidad de descubrir cómo se construye uno de los programas más emblemáticos de la televisión y de disfrutarlo desde una perspectiva completamente diferente. Reserven cuanto antes su plaza, es muy fácil. Envíen un correo electrónico, atención, a producciontv@eltorotv.com para confirmar su plaza. Recuerden que el aforo es limitado, así que no esperen demasiado tiempo para asegurar su sitio. Vengan, vivan esa emoción del directo y compartan con nosotros una noche que dará mucho de qué hablar. Les esperamos en Boadilla del Monte el próximo 6 de marzo. No se lo pierdan y recuerden el correo electrónico producciontv@eltorotv.com. Este domingo, ya lo ven, estamos de estreno con El Curubito. Vamos a tratar de ver qué va a consistir, qué nos va a ofrecer. Y precisamente saludamos aquí en nuestra mesa a Albert Lesán. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también a Alejandro Munevar. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué nos espera este domingo en El Curubito? Bueno, mucha polémica, seguramente bastantes peleas. Han sabido ver ustedes que hay gran polémica y gran revuelo con el tema de los árbitros, Real Madrid, el Barcelona, que es puntero de la liga ahora, a ver si se mantiene ahí. Y por supuesto, pues estaremos con Albert y con un equipo, con Juanma Pérez Noya, que es muy conocido en la casa, peleando, debatiendo y con más de 40 corresponsales en América Latina, hablando de ellos, de lo que pasa en el fútbol español, en el fútbol mundial, en el fútbol europeo, pero también trayéndonos un poco de la información que muchas veces se nos pasa. También queremos hermanarnos de esa manera, América y Europa una vez más, para traer información y que sea muy hábil, mucho picante y sobre todo mucha diversión para todos en casa. Y además la actualidad nos lo ha puesto a huevo, ¿no? Como se dice, o sea, Real Madrid y Atlético de Madrid enfrentados en la Champions, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, Real Sociedad en Copa del Rey. Es decir, tenemos una actualidad que prácticamente no nos va a dejar tanto polemizar como sí informar de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque hay que decir que nuestro programa es un programa en el que sí se va a debatir, en el que va a haber buenas polémicas, pero sobre todo se va a informar, que es de lo que se trata, y con criterio, porque creo que se nos está yendo de las manos un poco el mundo del fútbol a todos, y creo que hay que poner un poquito de sentido común también. Informar, pero también un poco de diversión, que es lo que esperamos por también. Dando caña, estas pero noches. con sentido. Con sentido. Hay un lema en la redacción del Curubito y es: vamos a debatir sí, pero con argumentos. Quiero darle contexto a las personas, quiero que la gente sepa por qué vamos a debatir, y si yo voy a decir es que los árbitros ganan mal y por eso hacen mal su trabajo, quiero darle a la gente todo el contexto y que sepan cuánto ganan aquí, cuánto ganan allá, cuánto ganan por la Champions, cuánto ganan en Arabia, cuánto ganan en Colombia y por qué hacen mal su trabajo. Vamos a tener expertos diciendo qué pasa. No solamente es debate y no solamente es pelear por pelear, sino que hay que leer, documentarse para poder debatir y dar la mejor información. Muchísimos colaboradores, como habéis mencionado, como Juanma Pérez Noya, muchísimos expertos también, y con una emisión abierta no solo a través del Toro Televisión, sino también de forma simultánea en Estados Unidos, México y muchísimos países, ¿no, Albert? Sí, prácticamente en toda Latinoamérica, que creo que es la primera vez que se va a hacer. Por eso tenemos que tener en cuenta que no solamente vamos para el público español, ¿no? Sino también para todos los jugadores, entrenadores hispano-latinos que están en nuestra liga, por ejemplo, ¿no? Y lo que os decía, que vamos a intentar que los debates tengan sentido, o sea, que no es berrear por berrear, porque entonces no aportas nada nuevo, ¿no? En cambio, argumentar y debatir se puede conseguir, como hacéis en los programas de política, por ejemplo. Creo que en el fútbol también se debe quitar un poco uno la bufanda y, aunque yo he dicho en la promo, vengo a defender al Barça... A ver si puede quitarse la bufanda, ¿no? No, es decir, vengo a defender al Barça, pero eso no quiere decir que yo no ataque las cosas mal hechas. Por ejemplo, yo creo que Laporta no lo está haciendo nada bien. No voy a ponerme una venda en los ojos y defender por defender, si no se puede, ¿no? Bueno, ahí estará Juanma para defender al Real Madrid por también. Eso. Un perfecto puente de unión con Hispanoamérica. A partir del jueves empezamos. Contadnos de qué hora. No sé si nos podéis cebar algo un poquito más. ¿Cuáles son los días de emisión? El domingo empezamos. A partir del domingo, domingo 23 de febrero empezamos, 12 de la noche aquí en España.
6 de la tarde en Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, 5 de la tarde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, México, pero vamos a estar también con multimedios y es de domingo a jueves, todos los días, solamente hay entre comillas descanso porque no descansamos, no para como no para la pelota, viernes y sábado, pero nos encontramos el domingo, siempre estaremos con sus televisores acompañándolos con la mejor información. Aquí y en la el Toro diversión. de 12 a 1:30 de la madrugada, De 12 a 1:30 de la madrugada, ¿no? sí. Eso es. Pues muchísimas gracias por venir a presentarnos el Curubito, ha sido un placer y el domingo os vemos. Por supuesto. Allá los esperamos un día de estos, que vayan a hablar de fútbol, si quieren de política o historia, que estaba muy entretenido lo que estaban diciendo. Seguro que sí. Gracias a vosotros. Y decir que yo en esta casa ya he estado, aunque pasa que estaba detrás, estaba dirigiendo el programa de Cárdenas, de Javier Cárdenas, que estuvo toda la temporada pasada y que es un orgullo volver otra vez a la casa. Así que Un nuevo reto profesional. Ya lo saben todos ustedes, a partir de este domingo en el Toro Televisión, el Curubito. Ya vamos llegando. El 23 de febrero desembarcará el Curubito. El único show deportivo para toda Hispanoamérica desde la capital de España. ¡Hala Madrid! Yo vengo de Barcelona para defender al Barça. Yo digo las verdades. ¡Forza Barça! Más de 40 corresponsales con toda la información del deporte internacional. El mejor show deportivo de domingo a jueves aquí en el Curubito. ¡Los esperamos! Descolonizar, una palabra muy usada por el gobierno de España en su afán por promover la denominada como leyenda negra. Ejemplos del gobierno, por desgracia, hay muchos durante mucho tiempo, pero ha sido la llegada de Sumar al Ejecutivo cuando ha estallado todo. De hecho, colocar a Ernest Urtasun como ministro de Cultura bien podría haber sido una estrategia perfecta para este objetivo que parecen que tienen. Todo saltó por los aires hace unos meses, cuando el ministro anunció la devolución de, según él, piezas incautadas durante el franquismo. En un proceso de revisión de las colecciones de los museos estatales dependientes del Ministerio de Cultura, en una revisión que ya está incorporada como eje transversal en las programaciones temporales, por ejemplo en el Museo Nacional de Antropología o Museo de América. Se trabaja en visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos. En definitiva, lo que busca el gobierno es vaciar los museos y perder así piezas de gran valía, como una acuarela de Sorolla en el Museo Sorolla. Cultura hizo un inventario en abierto que contiene más de 5.000 piezas, entre ellas pinturas, esculturas, vajillas, joyas u ornamentos litúrgicos. Pero estos ataques a la historia real de nuestro país no es algo que solo haga el gobierno español. Nicolás Maduro, a finales del año 2024, exigió una reclamación profunda a España para, atención, que pagásemos por la conquista del 1492. Venezuela quiere, junto a un grupo de países de América Latina, también hacer una reclamación profunda para que pague España las reparaciones por el robo, el saqueo de nuestras tierras y el esclavismo y el sufrimiento que sufrieron nuestros abuelos indígenas y nuestros abuelos africanos. Pero no es el único. ¿Se acuerdan de López Obrador? El expresidente de México ha asegurado en varias ocasiones que España saqueó a su país. Incluso llegó a mandar una carta al rey Felipe VI exigiéndole que pidiese perdón. México llevaba la peor parte. Nos saqueaban. Es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación, de hermandad. Su sucesora, la actual presidente de México, Claudia Sheinbaum, siguió con la misma tónica. Por eso nosotros decimos que la disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir. Unos ataques injustos, injustificados y falsos. La leyenda negra, pese a estar presente, debe ser combatida. Bueno, hemos visto cómo México ha incluso exigido que el rey de España pida disculpas, pero Fernando, te pregunto, por ese Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿en qué consistió y cómo ha afectado también al desarrollo de México? Bueno, esto nos lleva a lo que sucedió después de la independencia. Mira, en el año 1800, cuando es el último año del siglo XVIII, cuando comienza el siglo XIX, México producía 30 veces más que Estados Unidos. 30 veces más.
exportaba 30 veces más que Estados Unidos. Hoy se está levantando un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. El muro no lo están levantando los mexicanos, los que exportaban 30 veces más, lo están levantando los estadounidenses. Quiero decir que toda la inversión que se ha dado de la situación se debe a lo que sucedió después de la independencia, de la llamada independencia, es decir, de la secesión de esa parte de España, de la secesión de la España atlántica con respecto a la España europea. Y los males de la América actual no se remontan ni un día al periodo anterior, al periodo que pueden llamar colonial, en absoluto. Son producto de las estructuras que se impusieron sobre esos países después de la independencia. Una de cuyas, digamos, razones fundamentales de los que promueven la independencia es conservar precisamente unas estructuras que si en el siglo XVIII se encontraban entre las más desarrolladas del mundo, en el siglo XIX ya no, y les hicieron perder el camino, digamos, de la modernidad, de la industrialización, etc. ¿Por qué? Porque convenía a las élites criollas. Al final no hay tiempo para contarlo, pero el proceso de independencia es un proceso de enfrentamiento entre intereses de distintos grupos que chocan en su interpretación de lo que tienen que ser América. Es decir, los intereses de la clase terrateniente se contraponían a los intereses de la burguesía preindustrial, de la burguesía artesanal, que a su vez no tenía que ver con los intereses de la burguesía de las ciudades del litoral, que, en fin, y era, por no hablar de las clases menesterosas, de los esclavos, etc. Es decir, que es complicado. En ese sentido sería complicado explicarlo, porque habría que contar todo el proceso y, como digo, no tenemos tiempo. Pero el caso es que cuando se producen esa independencia, lo que hacen es congelar esas estructuras. Básicamente la clase beneficiaria son los grandes propietarios de tierras, frente a los pequeños y medianos propietarios y esa burguesía preindustrial a la que me refería yo antes. Y quedan congeladas esas estructuras. En el siglo XVIII los viajeros que iban a América se asombraban, y está el caso de Humboldt, por ejemplo, ¿no? Prototípico, pero no es el único, ni muchísimo menos, se asombraban de lo que veían en América. A España venían viajeros, fíjate, para pasmarse ante la calle de Alcalá, que era una calle en la que cabían 8 carruajes de fondo. La calle de Alcalá llamaba mucho la atención en la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, porque ni París ni Londres tenían ese tipo de calles. Bueno, pues las calles, las grandes avenidas de Lima o de México eran más grandes que la calle de Alcalá. Y la gente que visitaba aquello se quedaba absolutamente asombrada. El problema fue que después de la independencia, esas zonas del mundo que eran ricas por tantos conceptos, cuya agricultura era muy superior, por ejemplo, la mexicana, a la agricultura española, agricultura peninsular, muy superior, por lo menos en un 30%, era más productiva que la española. O la minería mexicana era una minería que se contaba entre las más ricas del mundo, y las retribuciones de los asalariados que trabajaban en Sierra Madre, por ejemplo, eran muy semejantes a la de los mineros alemanes, a los de los mineros de Silesia, que eran los mejor pagados. Es decir, la situación era francamente buena en América. El problema fue la congelación de esas estructuras. Y a partir de ahí lo que se produce es una paulatina y hasta llegar en la última mitad del siglo XIX acelerada pérdida de presencia de América. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 es un tratado por el cual se le impone, Estados Unidos impone a México la pérdida de lo que era la mitad de su territorio. Todo lo que es hoy el sur de los Estados Unidos, todos esos estados, Texas, Nuevo México, Arizona, California, todo eso era Nueva España. Todo eso era México. De hecho, los españoles habíamos llegado hasta Alaska. Fundamos sobre todo dos pequeños asentamientos, pero que fueron poblaciones, Puerto Valdez y Córdoba, en la costa de Alaska, de lo que hoy es Alaska, la costa del Pacífico. Fue ya en la segunda mitad del siglo XVIII, en tiempos de Carlos IV, cuando nos encontramos por allí a comerciantes de pieles, por cierto, rusos, que luego lamentarían la venta posterior de Alaska a Estados Unidos en 1867, ¿no? Bueno, México, los males de México proceden realmente de esa época, de la época de la independencia del siglo XIX y luego prolongado en el siglo XX. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo pierden toda esa extensión de terreno, pero sobre todo es la congelación de las estructuras sociales de México. Que salga López Obrador y Sheinbaum, que como se pueden ver son apellidos prístinamente indígenas, ¿verdad?, a culpar a España, a culpar, es de auténtica risa. Si alguien tiene que pedir perdón, en todo caso,
que a mí esto de pedir perdón me parece una majadería de nuestra época. Nadie tiene que pedir perdón, el perdón es una cosa personal que hay que pedir en el confesionario. No, los pueblos no deben de pedir perdón, ni yo tengo que pedir perdón por lo que haya hecho mi tatarabuelo, que mi tatarabuelo se quedó en Carrión de los Condes. Mi tatarabuelo no fue a América, el de López Obrador sí. Por eso está López Obrador allí. O sea que si alguien tiene que pedir perdón es López Obrador y la señora está en cuestión, pero bueno, con esa ya no me voy a meter. Es López Obrador realmente y son los que descienden de ellos, aceptando su propio discurso negro legendario, que es de pe a pa absolutamente falso. No es que la pedida de perdón o la petición de perdón por parte de los gobiernos, como dicen en una trampa saducea, engrandezca a los gobiernos. No, lo que hace es poner de rodillas a los pueblos, que es lo que quiere. Sí, señor. Pilar. Bueno, hay tantos temas y son todos tan interesantes. Yo voy a empezar por lo último que ha dicho Fernando, sobre los territorios mexicanos que casi robaron Estados Unidos y que eran territorios importantísimos y donde España tenía una gran implantación, porque como pintora hubo una época en que yo estuve haciendo fiestas populares de origen español en Estados Unidos. Y me recorrí Nuevo México, Texas, Arizona, buscando fiestas populares. Y, por ejemplo, hay bastantes, pero una interesantísima que instituyó nada menos que don Juan de Oñate en 1578, y son moros y cristianos. Y entonces los propios indígenas se pintaban la cara de blanco para hacer de españoles y se ponían unas pelucas rubias de tirabuzones, que hoy en día sigue siendo así. Como sigue siendo así, por ejemplo, en Guatemala. Los moros y cristianos son lo que yo estoy diciendo, unas caretas rubias con unas mejillas muy sonrosadas, tirabuzones, y se siguen celebrando en todos estos países del sur de lo que es hoy Estados Unidos y en todos los países hispanoamericanos, porque a mí me gusta hablar de Hispanoamérica. Y luego, ahí lo de otra cosa que ha comentado Fernando, me gustaría recordar que en 1800... von Humboldt decía que no hay país donde se pueda vivir mejor que en los países ocupados por España, los países hispanoamericanos. Él realmente habla de colonias, él habla de las colonias españolas, cosa que yo no creo en absoluto porque España nunca tuvo colonias, sino que fueron territorios de ultramar. Pero eso es lo que dice, que en esos territorios españoles no había territorio donde se viviera mejor, con más paz y más prosperidad. Y ahí lo de eso, en el siglo XVII, por los descubrimientos, la ingeniería urbana, la ingeniería de las minas, de la extracción de minerales, por sus universidades, sus calzadas, sus hospitales, la capital del Virreinato de Nueva España superaba a Londres e incluso a París. Esto es una realidad, la actividad científica, geográfica, cartográfica que existía en México la hacía muy superior a ciudades europeas. Esto es una realidad. También tenemos el testimonio del conde de Segur, que también viajó en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, por lo que es hoy en día Venezuela, y decía que la ciudad de Caracas era una ciudad elegante, bien trazada, limpia, con entre 35.000 y 45.000 habitantes, de los cuales los blancos y los hombres de color vivían pacíficamente y convivían pacíficamente. Y una cosa muy importante, todos estos diversos aportes se entendían todos en español, en el idioma castellano, se entendían todos en castellano, era la lengua franca, era la lengua universal para que se entendiera todo el mundo, por encima de todos esos dialectos que ha mencionado antes Luis. Ese valor de los 600 millones que hablan español hoy día quiere decir que nos podemos entender con algunas diferencias que se pueden perfectamente pasar por encima, con pequeñas diferencias nos entendemos en español desde Terranova hasta Tierra de Fuego. Eso es un valor inconmensurable que no hemos sabido todavía aprovechar. Bueno, pues al hilo de todo lo dicho, yo voy a hacer un planteamiento territorial de lo que es el drama que vive México. México tiene un problema de identidad que tiene que, de alguna manera, resolver y superar nuestros hermanos mexicanos, nuestros queridos amigos y hermanos mexicanos. El problema que tienen principal es que se miran en un imperio que tenía 300.000 kilómetros cuadrados y que era antropófago. Era el imperio de los aztecas, pero los aztecas eran solo uno de tantos de las distintas tribus o de las distintas etnias que existían en América en aquel inmenso territorio.
300.000 kilómetros cuadrados. Es su modelo. Ese imperio antropófago lo están convirtiendo en una especie de imperio paradisíaco, donde no pasaba nada, donde el entendimiento era perfecto entre personas. Ese imperio azteca de 300.000 kilómetros cuadrados va a llegar a tener 8 millones de kilómetros cuadrados cuando es España la que irrumpe en el escenario, creando el virreinato de Nueva España, que va a abarcar incluso la región de la Luisiana en el centro de los Estados Unidos. Es decir, todo el territorio norteamericano, estadounidense que vemos hoy día sobre el mapa, desde el Pacífico hasta el Mississippi. Todo eso fue España. 2/3 de los Estados Unidos fueron España y formaron parte del virreinato de Nueva España, que se gobernaba desde ese México que había sido en su día la capital de un imperio antropófago de 300.000 kilómetros cuadrados. Cuando España abandona el escenario, a la altura del año 1820, ha perdido la Luisiana, le entrega a México un territorio de 5 millones de kilómetros cuadrados, que sigue abarcando el tercio occidental de los Estados Unidos, más el territorio actual de México, más todas las repúblicas que existen en lo que hoy día llamamos Centroamérica. Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Guatemala, todas ellas. Lo primero que ocurre es que estas 5 repúblicas que hoy día son las repúblicas centroamericanas, que conocemos bien, se desimplican, se desvinculan completamente del proyecto mexicano. Más o menos vienen a decir, nosotros nos independizamos de España, pero nos independizamos también de México. Hacen sus repúblicas, desde el primer momento. Le sigue quedando a México un territorio de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, que es el actual México, más toda la parte occidental de los Estados Unidos. Y llega efectivamente esa guerra mexicano-estadounidense, que va a ser la que se sustancie precisamente en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, donde Estados Unidos le va a arrebatar a México 2,5 millones de kilómetros cuadrados, más de la mitad de su territorio, hasta dejarlo en el actual territorio, que abarca 1.900.000 kilómetros cuadrados. Y voy a terminar simplemente con una cuestión adyacente a esta y tal, pero que me parece suficientemente interesante. Sí, muy bien, vamos a recorrer este camino absurdo de pedirnos perdón. Fíjate, si nos pusiéramos los seres humanos, los 7.000 millones de seres humanos que en el mundo somos, a pedirnos perdón los unos a los otros, esto sería infumable. Pero vamos a recorrer ese camino de pedirnos perdón, y lo vamos a hacer en México. ¿Qué necesidad tienen los mexicanos de implicar en este proceso al rey de España? O de implicar a todos esos españoles que, como muy bien se ha dicho ya, nos quedamos en España. Si allí en México lo tienen todo. Para este cocido infumable, que no hay Dios que se lo trague, que nadie se lo querría comer, tienen allí todos los ingredientes. Tienen allí los blancos que necesitan, tienen los indígenas que necesitan, tienen los mestizos que necesitan, los tienen al día de hoy. Si no tienen más que elegir una fecha, la que ellos consideren oportuna, y desde la presidencia del gobierno mexicano, invitar a todos los mexicanos a que reúnan en sus casas a sus familias, la paterna y la materna. El que es más blanquito le pide perdón al que es más oscurito, y el que es más oscurito pues le dice al más blanquito que le perdona. No necesitan al rey de España para nada en este proceso, no nos necesitan a ninguno de los que estamos sobre esta mesa, lo tienen todo, no hace falta importar, tienen el producto que necesitan en casa. Sí, pero es su coartada. O sea, al echar la culpa a España, claro, el foco se deriva de los verdaderos responsables, que son ellos, que son la élite criolla, que sigue manteniendo en una posición de subordinación a sus pueblos y países. Es una coartada. Es una coartada, efectivamente. Solo una cosita más, solo una y termino. Yo les invito a los mexicanos a poner juntas una foto de Berlín en 1945 y una foto de México en 1945. Y luego debajo de ella poner una foto de Berlín en 2025 y otra foto de México en 2025. Y que se pidan responsabilidades. Que digan, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho para seguir como estábamos en el 1945? ¿Qué es lo que han hecho los alemanes? Que hay que ver esa ciudad que tienen. Es decir, cada generación es responsable de lo que hace. No tiene ningún sentido ir a la generación anterior y no digamos ya a generaciones de las que distamos 2 siglos. Fernando. Si es que se parte de una falacia, dice, ustedes vinieron a México y saquearon tal. No, es que México es el producto de un proceso histórico. Es como si España dijera, no, Roma llegó a España y nos saquearon ustedes.
oiga, ¿de qué me está hablando? No, si es que España es el producto precisamente de la presencia romana en la península ibérica. Es que no existe España cuando llega a Roma, es que no existe México cuando llega a España. Esa es la realidad. Y no otra. Entonces, claro, lo que están haciendo es superponer conceptos que son actuales a situaciones de hace 500, 500 años. Es que es absurdo, es que es ridículo, es una patraña histórica con la que efectivamente arrastran a muchos al error, que es de lo que se trata. La guerra de conquista, como perfectamente sabéis, la guerra de conquista de México, por ejemplo, fue una guerra de liberación. La mayor parte de los indios oprimidos por el imperio antropófago mexicano, por el azteca, la mayor parte se pusieron del lado de Cortés, precisamente porque eran los oprimidos. Sin ellos, los aproximadamente 700 hombres españoles que acompañaban a Cortés no hubieran podido conquistar un imperio como el imperio azteca. Es ridículo. La gran labor de Cortés, mucho más que la militar, que no cabe duda de que era un genio militar, pero mucho más que la militar fue la política. Y fue, para empezar, su capacidad de aunar a todos aquellos que eran víctimas de la antropofagia imperial de los aztecas. Esa es la realidad, que hoy se calcula en unos 50.000 sacrificios anuales. No voy a entrar en esas cifras porque realmente dan un poco igual. No se trata de poner un cero más o un cero menos, pero es en lo que hoy estamos. Claro, la cuestión lo ha planteado antes Pilar cuando hablaba de la colonia, ¿no? Si América fue una colonia, todo este tipo de cosas a las que me refería yo también al principio cuando decía que proyectábamos la idea del colonialismo europeo del 19 sobre la América del 16 y que era absurdo. No solamente no es que no fueran colonias, que por supuesto no lo eran, es que el hecho de no ser colonias probablemente fue una de las causas directas de la independencia de América, de los movimientos independentistas, porque a lo largo del siglo XVIII, en el siglo XVIII, la relación cambia un poco con respecto a los siglos anteriores, con el reformismo borbónico, etcétera. Se producen dos hechos fundamentales, en mi opinión. Uno es el choque con los peninsulares por parte de los americanos, porque se produce lo que se llama la segunda conquista de América. Empiezan a ir lo que luego se llamarán los indianos, que son españoles procedentes de otras zonas de la península. Hasta entonces habían ido castellanos, andaluces, extremeños. A partir del siglo XVIII van gallegos, asturianos, cántabros, vascos, y es una presencia española con un perfil distinto, es otro elemento humano. Y se produce un choque con los americanos que, teniendo ya el protagonismo económico, porque lo tenían, en América, sin embargo, no tienen la dirección política. Y lógicamente ese desacompasamiento de una cosa y de la otra pues produce los previsibles choques sociales. Lo que América demanda de forma creciente a lo largo del siglo XVIII es que, puesto que América ya es autosuficiente para esa época, incluso se pagaba su propia defensa. Es decir, si no se produce un movimiento de independencia americano al tiempo de la Guerra de Sucesión, es porque no existía ninguna conciencia al respecto y se sentían absolutamente españoles, pero no es porque no se dieran las circunstancias materiales objetivas, que muchas veces nos centramos solo en eso, sino porque no existía esa conciencia de querer ser independientes. América, digo, lo que fue demandando a lo largo del siglo XVIII fue la presencia de una metrópoli fuerte, de una metrópoli que mantuviese la condición, digamos, propia, a la vez que ellos actuaban como colonias. Y el problema, en cuanto que eran proveedores de materias primas y la metrópoli tenía que ser de productos manufacturados. El problema es que España no tenía, entre otras cosas, ya la capacidad para desempeñar ese papel, y las medidas liberalizadoras de la década de los 60 por parte de Carlos III no fueron suficientes, o a lo mejor no fueron en el sentido indicado, vaya usted a saber a estas alturas, para producir esa situación. Entonces, lo que lleva a los grandes intereses americanos a desentenderse de su, digamos, de su causa común con los españoles de Europa es precisamente el que la España peninsular ya no puede jugar ese papel precisamente colonial, y van y lo buscan en Gran Bretaña. Claro, es que España nunca había pensado en América como colonia, sino como parte de la propia España, y por eso tenía sus propias instituciones. Vuelvo un poco lo del principio a decir que si España no hubiera obrado con la grandeza de ánimo con la que lo hizo, seguramente le habría ido mucho mejor. Vamos a irnos a la última pausa de publicidad del día de hoy, y a la vuelta, ya no hay más, es la última, y a la vuelta seguimos hablando de este asunto. Son ya muchas las personas con artrosis de manos que su vida ha cambiado por completo gracias a los guantes de Relax Quantic Nanotech. Y es que estos guantes incorporan aquellas terapias y tratamientos físicos que resultan ser eficaces en el tratamiento de esta enfermedad, con la ventaja de que se pueden programar y aplicar en casa o en el centro de trabajo sin tener que desplazarnos a ningún otro lugar. Tan solo
Solo con encender un botón y en sesiones de 20 minutos logran aliviar ese dolor y la rigidez que produce la artrosis, que afecta al 30% de la población mayor, atención, de 40 años. Adolfo Albístura es responsable de Mejorando tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Muy bien. Pues mira, me vas a permitir que empiece diciendo, porque mañana sábado a las 9:30 tenemos el programa Historia de nuestros médicos, que se repite el domingo después de la misa a la 1. Y lo digo también porque precisamente mañana entrevistamos al doctor José de la Mata, que es el doctor que hizo todas las investigaciones sobre los guantes, ¿vale? Es un reumatólogo muy interesante, porque va a hablar mucho de artrosis, así que aquellas personas que os interese este tema y conocer a un gran doctor, pues ahí lo vais a tener. Ellos, los estudios que hicieron fueron en diferentes clínicas, coger a personas con artrosis y trabajar con estos guantes. ¿Qué hacen? Pues realmente los tratamientos que son los más innovadores y los mejores, lo que ocurre es que los juntas en unos guantes. Estamos hablando de que colocamos primero una crema que es una especie como de parafina, después va a trabajar las ondas pulsantes, va a trabajar el masaje, la vibración y el calor. Y vamos a conseguir en 20 minutos, con un tratamiento muy eficaz y además muy cómodo, porque lo hacemos en casa, que nos levantamos por la mañana, que ya empezamos a tener ciertas dolencias desde que levantamos una persiana, pues que esto no ocurra. 20 minutitos por la mañana, 20 minutitos por la noche, para conseguir que ese día sea muchísimo mejor. La artrosis no la vamos a curar, pero vamos a conseguir pasar, no tener ese dolor. Luego también los tratamientos que hay para la rodilla, con esa artrosis de rodilla, que hay mucha gente que le impide caminar, subir escaleras, y es bueno, tenemos que caminar, subir escaleras, nos tenemos que mover. A veces que te duele la rodilla y no lo haces. Bueno, aquí trabajamos con terapias de luz, ultravioleta e infrarrojo y masaje, vibración y calor. Y por último tenemos la zona lumbar, dorsal, que yo sé que aquí en la casa se usa mucho, ¿no? Porque por muchas veces las posturas que tenéis con los ordenadores, etcétera, tanto cervical como dorsal, pues también aquí trabajamos con doble LED y masaje, vibración y calor, para que ese dolor lo remitamos. No curamos nada, pero quitamos algo muy importante, que es el dolor. Lo que es una maravilla, además, es que este tratamiento se puede aplicar uno en casa, no tiene que desplazarse a ningún lugar, no tiene que tampoco lidiar con las agendas de los sitios, además de con la propia personal. Claro, es que los tratamientos al final tienen que tener dos cualidades, ¿no? Uno que sea eficaz, ¿no? Que realmente tú lo hagas, y luego que sea cómodo. Claro, si yo tengo que ir, que es lo que normalmente una persona con artrosis pues tiene que ir, que sea al fisioterapia, que sea hacerse no sé qué, pues al final no lo haces porque es imposible, no tienes tiempo ni ganas, ¿no? En este caso en casa, con 20 minutos, ya está. ¿Dónde los conseguimos y con qué ventajas, Adolfo? Pues mira, hoy voy a dar dos ventajas diferentes, que creo que son bonitas. Una es, doy a luz un libro que es 10 entrevistas a 10 médicos sensacionales, apasionantes, y que además lo mezclo con vivencias personales. Así que, si queréis conocer algo más de mí, de esos 10 médicos, pues aquí esto va gratis con la compra de cualquier producto. Y luego tenemos algo, Alba, que creo que va a hacer que el producto dé un valor añadido. Es decir, nosotros ahora, tanto con estos productos como a lo mejor el glucómetro y tal, hay personas que nos hacéis preguntas médicas, ¿no? O preguntas sobre comidas. Bueno, pues vais a tener gratis también una telemedicina, digamos con vídeo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y luego un nutricionista y un psicólogo. Eso también gratis con la compra del producto. Así que creo que completamos todo para que realmente desde casa podamos hacer cosas y consultar cosas y bueno, pues hagamos nuestra vida mucho mejor y más feliz. Llamando a ese número de teléfono, que es el 900-730-122, o en esa página web www.mejorandotuvida.eu. Adolfo, mañana, Historia de nuestros médicos, mañana sábado a las 9:30. 9:30. Ahí nos vemos. Gracias, Adolfo. Seguimos precisamente con este programa especial y ahora saludamos al otro lado de nuestra videollamada a Ignacio Brach, historiador y periodista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Buen día aquí. Un placer tenerle con nosotros en directo. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de viernes. En otras entrevistas le hemos escuchado afirmar que en España existen fuerzas endofóbicas que odian su propia identidad, y me gustaría preguntarle precisamente por eso, por el papel, el rol que han jugado los separatismos y ciertas ideologías en perpetuar esa leyenda negra dentro del propio territorio español. Así es, Alba. Yo creo que esto se da a ambos lados del Atlántico. Evidentemente hay un sector en España de vieja data que es endofóbica, es decir, odia su historia,
odia sus logros, y entre esos logros, el máximo logro, a mi entender, es la expansión de ese imperio, conquista y evangelización de ese nuevo continente que fue América. Esa leyenda negra, producto de una maquinaria política de aquellas potencias que en su momento no podían vencer militarmente a España, se expandió por Europa y por América. Ahora vivimos a una nueva leyenda negra, surgida a partir de hace, para poner un punto, 20 años, que en América se produce, y en paralelo con los independentismos en España, con los neoindigenismos en América. Cuando, si algo resalta el proceso de conquista, que no puede ir separado de la evangelización, ya lo dijo Juan Pablo II en 1988, que la obra más grande de la historia de la Iglesia es la evangelización del Nuevo Mundo. Es decir, ese conglomerado que hizo del Imperio Español en América un fenómeno único en la historia de la humanidad, donde se dio el mestizaje cultural y de sangre, y donde los súbditos americanos eran tan súbditos como uno de Castilla, como uno de Navarra, como uno de León, etc. Eso comenzó a ser cuestionado en América, y allí vemos el surgimiento de estos neoindigenismos que van en paralelo con los independentismos en España. Es decir, cuestionar ese legado. Esto es producto de yo creo, de un globalismo disociador que coincide con esta izquierda progresista, que es desmontar todas las nacionalidades, todas las identidades, para que nosotros, tanto de un lado como del otro del Atlántico, no sepamos de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, cuál es nuestra cosmovisión, cuál es nuestro anclaje histórico. Ya lo vimos con el ministro en España, el ministro Urtasun, que llega a comparar el proceso del Imperio Español en América con el aberrante colonialismo belga en el Congo en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, un disparate por donde se lo mire. Parece, por tanto, que lo mejor sería reafirmar esa cultura, los valores y las tradiciones que nos unen. No sé cuáles considera usted que deberían ser los pasos concretos precisamente que deberíamos tomar para fortalecer la hispanidad en estos tiempos. Yo creo, Alba, que ya desde hace ya unos cuantos años, 20 años, han surgido, tanto en España como en Hispanoamérica, movimientos intelectuales, de figuras. Allí lo veo a Fernando Paz, lo veo a Luis Antequera, un gran amigo y un gran hispanista, los libros de José Javier Esparza, de Iván Vélez, asociaciones como la Fundación de Naes, Fundación Disenso, Héroes de Cavite, que reivindican este mundo hispánico. Esto que nos hace hermanos en nuestra cosmovisión, en nuestras identidades y en nuestro ethos. Y en América han surgido a su vez intelectuales, politólogos, historiadores, que han comenzado ya hace tiempo a reivindicar la hispanidad como este legado. Digo, Zunzunegui en México, Verástegui, Rafael Aita en Perú, en la Argentina podemos mencionarlo a Marcelo Gullo, Patricio Lons, el sociólogo venezolano Giovanni Mesa, bueno, y el que les habla, que yo publiqué hace unos años y lo presenté en España, que lo presentó José Javier Esparza y después Iván Vélez en Denaes, Hispanidad, escritos en defensa propia, es decir, una vuelta a identificarnos con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestra cosmovisión y con aquello que nos hace únicos. Es decir, si uno considera el legado de España, del imperio en América, es ese elemento común, más allá de todos los bombardeos que a partir, como decía, del globalismo, la izquierda woke,
el Foro de San Pablo, el Foro de Puebla, que es coincidente con aquellos movimientos en Estados Unidos, como por ejemplo, recuerdan el Live Black Matter, que por un acto criminal deslenable desde ya, del asesinato de un ciudadano negro, se produjo, incendiaron Estados Unidos contra las imágenes de Fray Junípero Serra, de Colón, de Cervantes, hasta de Jefferson. Digo, se salvó Washington de milagro. Pero esto es, a su vez, y acá voy a un elemento que es gramsciano, es decir, durante muchos años esta izquierda y este globalismo tomó la universidad. En Estados Unidos es claro, la Universidad de Stanford, por ejemplo, le sacó de su campus universitario el nombre de Fray Junípero Serra por considerarlo un genocida, cuando todos sabemos que San Junípero Serra lo único que hizo fue extender las misiones, educar y evangelizar a los indios y proteger a los indios frente a los abusos. Hizo deponer un gobernador ante el virrey Bucareli. Es decir, creo que esta andanada ha habido una fuerte reacción, tanto en España como en Hispanoamérica, y bueno, y vamos dando la batalla. La hispanidad sin duda que era, dentro de este modelo globalista, era una ciudadela sitiada. Bueno, creo que a ambos lados del Atlántico tiene suficientes defensores que la están revalorizando y volver a poner en su lugar. Y acá quiero hacer es casi una utopía, pero no deja de ser una aspiración. Uno ve que desde 1936 se crea el Commonwealth, ¿no? La Comunidad Británica de Naciones. En 1870, con inteligencia, los franceses crean la francofonía, que la integran los países de habla francesa, pero, y fíjense este dato, el Parlamento catalán separatista, el sector separatista, adhirió a la francofonía como miembro adherente, pero también lo integran el estado de Luisiana en Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿cómo el mundo hispánico, es decir, la comunidad hispánica de naciones no puede lograr, y acá es una deuda tanto de Hispanoamérica como de España, y es un reto, a lograr una comunidad hispánica de naciones? Sin duda que es condición necesaria que los gobiernos, ya sea en España y algunos en Hispanoamérica, cambien de rumbo. Pero no importa, con aquellos gobiernos que son afines a esta idea y con la sociedad civil, sería de una justa y un poder relevante la creación de esa comunidad hispánica de naciones. Fijémonos el potencial no solo cultural, sino económico, y si incluimos a Brasil, Iberoamérica, con España, Guinea, Filipinas y todos los estados norteamericanos, llamémosle la Florida, lo que era la Baja y Alta California, hoy California, es decir, donde el idioma y la lengua, que es ese gran legado que, entre otros, nos dejó la conquista, evangelización de América, nos haría un bloque realmente de peso en un mundo donde los bloques empiezan a jugar y están jugando. Es increíble que con ese potencial que tenemos, que tiene el mundo hispánico, no haya logrado esto que estoy mencionando. Es un desafío. No sé si hay alguien en la mesa que quiere añadir algo a esto que precisamente nos comentaba Ignacio antes de despedirle. Bueno, yo más que añadir, adherirme a su propuesta, que creo que es absolutamente presciente, es decir, creo que ese tiene que ser el futuro en un mundo en el que efectivamente se actúa a través de grandes bloques de lo que antes eran antiguos estados-nación, pero que ya por la situación en la que estamos pues son difíciles, no digo de mantener, pero sí de que conserven su protagonismo individualizado. Y desde luego, en el caso de España, yo creo que España debe avanzar en esa senda de construcción de la comunidad de naciones hispana,
junto a nuestros hermanos hispanos para ser protagonistas, no voy a decir, en fin, al nivel de lo que pueden ser hoy las potencias como Estados Unidos o China, porque podría parecer pretencioso, pero hombre, para empezar, yo creo que sí podríamos decir que una comunidad hispana de naciones, por supuesto que estaría a la altura de lo que puede representar la comunidad británica, la Commonwealth, y no digamos nada, la francofonía. Entonces creo que ese es el futuro, sinceramente lo creo que es el futuro de España, tanto por la hermandad con los pueblos al otro lado del Atlántico, de esa España atlántica, como por el hecho, y estoy pensando en la misma España tal y como está en estos momentos, es que sin una empresa verdaderamente grande por delante, España corre un riesgo muy serio, bueno, no hace falta que yo, en fin, lo invoque aquí, pero de balcanización. Es que al final es o hispanidad o destrucción. A mí me gustaría, a mí me gustaría apuntar una cosa. Ha mencionado a Fray Junípero Serra con toda razón. Entonces, a mí lo que me gustaría recordar es que en este momento en que el mundo del arte es tan importante y sobre todo obtiene tantas ganancias y tantos derechos, me gustaría recordar que, por ejemplo, Fray Junípero Serra, tan solo en la Sierra Gorda, en Querétaro, fundó 5 misiones, y las 5 misiones son patrimonio de la humanidad. Creo que su contribución, tanto en México, en Nueva España, como en California, fueron inconmensurables, porque el sistema, el acueducto para proporcionar el agua a Santa Bárbara, ya en California, no es suficiente hoy para la población de Santa Bárbara, pero sí sigue funcionando. Entonces, no solo fue un gran evangelizador, sino también casi un ingeniero. Luis y luego Ignacio. Y pues saludar a mi buen amigo Ignacio Brag, me lleva la sorpresa de verle aquí. Ignacio, buenos días en España, buenas lo que sea en Argentina, 4 horas menos, sí, buenos días también, buenas tardes. Buen día, Luis. Me detengo en 2 de las ideas que nos has dejado muchísimas ideas. Primero te agradezco mucho que hayas mencionado a los que son siempre los 2 grandes olvidados de este mundo en el que nos estamos moviendo, que son Filipinas y Guinea Ecuatorial, que forman parte exactamente igual que América de ese gigantesco proyecto hispano. Filipinas, Guinea Ecuatorial, donde se habla español en Guinea Ecuatorial, se tiene ese acendrado catolicismo que se tiene en Filipinas, que los ingleses no fueron capaces, los yanquis, los norteamericanos, no fueron capaces de erradicar, sí fueron capaces de erradicar la lengua, pero no fueron capaces de erradicar la religión. Y luego hablar también, y para terminar, de esa inmensa deuda, que es un tema que también ha sacado Ignacio a la palestra, que tiene la Iglesia Católica con España. La Iglesia Católica en estos momentos viene a estar compuesta por más o menos, miembro más, miembro menos, 1.200 millones de seres, de los cuales la mitad habla español. La mitad de los católicos del mundo hablan español, pero no solo tiene una deuda la Iglesia Católica con esos españoles que hablan español, es que también forman parte de esa Iglesia Católica los filipinos, que al día de hoy no hablan español. Hablaron un precioso español, porque por cierto, había una generación de escritores en el 98, nacidos en Filipinas, que se expresaban en español, que era absolutamente increíble. Hoy, por desgracia, no lo hacen, pero estamos hablando de más de 100 millones de filipinos que profesan el catolicismo gracias a la profunda labor evangelizadora de aquellos misioneros españoles nunca bien ponderados. Tenemos que hablar del Brasil. El Brasil se va a catolizar, se va a cristianizar mucho durante los tiempos de los reyes hispano-portugueses. Esos Felipe II, Felipe III, Felipe IV de España, que son Felipe I, II, III de Portugal, que son los que van a cristianizar Brasil tanto o más que los reyes portugueses. Y luego tenemos que hablar de la defensa impresionante que va a hacer España en Europa, precisamente del catolicismo, sin cuya defensa muy probablemente el panorama católico europeo sería muy diferente de lo que lo vemos ser al día de hoy. Hablabas tú de Brasil, permíteme una brevísima cosa, hablabas tú de Brasil y a mí me gustaría incorporar al concepto de hispanidad el de lusofonía. Completamente. Es que con la hispanidad tiene que marchar Brasil, tiene que marchar el África portuguesa, tienen que marchar los portugueses. Debemos, creo, entender eso también como parte de la hispanidad. La iberofonía. Ignacio. Yo quisiera agregar a lo que han dicho acá los 2 ilustres tertulianos. Veo el título, Leyenda Negra llena de odio y bulos. Bueno, de la leyenda negra, la antigua leyenda negra ya lo mencionamos. La nueva es esta del nuevo indigenismo,
fomentada por el globalismo y por la izquierda progresista en América hispana. Vemos a ejemplo, Evo Morales hace pocos, que ahora está intentando, después de haber hecho hechos delincuenciales, para volver al poder, cosa que no puede porque ya terminó 3 mandatos, bueno, todo lo que implicó el golpe de Estado que le implicó su salida, presentó hace unos años en la CELAC un proyecto de la Confederación Indígena Hispanoamericana. A lo que voy. En la Patagonia argentina y en la Patagonia chilena, hoy lo estamos viviendo, las agresiones de los autodenominados mapuches, donde ha habido incendios provocados hace unos días, lo pueden ver en las redes y en los medios, donde ese movimiento neoindigenista antihispánico, que además que no reconoce las soberanías ni de Argentina ni de Chile, levantan como bandera las tierras ancestrales. Curiosamente son las mejores tierras de ambos lados de la cordillera, los parques nacionales han hecho todo tipo de estropicios, incendios, tomas. La RAM, Resistencia Ancestral Mapuche en la Argentina, y la Confederación Arauco-Mayeu con Chile, curiosamente no reconocen la soberanía de los estados y además son profundamente antihispánicos, pero sí reconocen la soberanía del Wallmapu. Si uno ve el mapa de lo que ellos consideran el Wallmapu, es de la provincia de Buenos Aires hacia el sur, es decir, hacia hasta el Cabo de Hornos, todo ese territorio es el Wallmapu, y de Chile es del río Bío para el sur, es decir, todo el sur chileno, el Wallmapu. Entonces uno dice, esto es genuino, esto es nacido por una... Cuando yo he conocido mapuches hace 30 años, absolutamente, como todas las poblaciones indígenas en la Argentina y en América, absolutamente integradas. ¿Esto es producido genuinamente o está fomentado? Yo creo que obviamente, está fomentado, por un lado, por esta izquierda del Grupo de Puebla que, siguiendo a Gramsci, tiene que disolver todo lo que sean las identidades nacionales. Y curiosamente, vaya uno a ver, la sede internacional del movimiento mapuche se encuentra en Bristol, Inglaterra. ¿A qué voy con esto? Hay otras poblaciones indígenas, en el noroeste argentino, por ejemplo, los Wichi, los Huom, que viven en situaciones lamentables, falta de cloacas, falta de agua, de infraestructuras, a los cuales los gobiernos populistas que hemos soportado durante 20 años levantaban las banderas del indigenismo, pero no hicieron absolutamente nada por darles condiciones decentes de vida a estas poblaciones indígenas, lo que demuestra que este elemento de la nueva leyenda negra es ideológico, no es nada más que eso. Y lo último para agregar, por eso digo que es relevante todo lo que se está haciendo a ambos lados del Atlántico. Yo pongo acá, y la voy a mostrar, es una bandera, que es la bandera de la hispanidad. No sé si se llega a ver. Esta bandera, ¿por qué la reivindico? Iván Vélez la ha comentado, José Javier Esparza también. Esta bandera fue creada en 1932 ante la 7ª Conferencia Panamericana a realizarse en Montevideo. Claro, acá ya teníamos la presión, no de Inglaterra, sino del vecino del norte, ¿no? Los Estados Unidos. Esta Conferencia Panamericana propuso crear un símbolo que fuera unificador y representara la hispanidad. La propuesta fue a iniciativa de Juana de Ibarburu, la llamada poetisa de América, la contemporánea de Rubén Darío, de Vasconcelos, que la eligieron a ella. Y ella llama un concurso. Ese concurso lo gana este proyecto de bandera que tiene estas 3 cruces, el sol incaico asumiendo, es decir, como un símbolo de lo que es el mestizaje cultural y de sangre, que la presenta un capitán del ejército uruguayo
Ángel Camblor, y que esta bandera es izada en el cierre de la conferencia panamericana en Montevideo, en la Plaza Independencia, ante el ejército, los colegios, y después se extiende en toda América. Inclusive, cosa que no le debe gustar a Manuel López Obrador ni a Claudia Sheinbaum, en México es jurada por los alumnos. Y en Brasil, y acá viene a cuento de lo que decía Fernando Paz, es decir, en Brasil y en España. Y se hacen sellos postales, sellos postales bellísimos en todos los países de América. Bueno, esta enseña pasó al olvido y yo por eso la reivindico. Y con esto nos tenemos que despedir, don Ignacio. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Le enviamos un fortísimo abrazo. Fuerte abrazo, Alba, a todos los presentes allí y a Julio Ariza. Será dado. Bueno, nos queda nada, apenas poquito menos de un minuto. No sé si alguien quiere hacer una última reflexión final. Pues Pilar. yo creo que ha habido una referencia a Roma y yo quiero recordar que España lleva a América el modelo de legislación y administrativo de Roma, pero supera a Roma al construir hospitales, universidades, descubrimientos, exploraciones, calzadas. Por tanto, creo que España romaniza a América. Sí, señora. Así es. Bueno, señalar al hilo, si hay que quedarse con algo, al hilo de lo que hemos estado escuchando, que efectivamente nosotros, y no es casualidad, tenemos nuestros propios indigenistas. ¿El vínculo cuál es? Tanto los indigenistas de allí como los nuestros, los separatistas, están en el España ens roba. El oro y la plata o los impuestos que alegan algunos, ¿no? 10 segundos, Luis. Y nada, simplemente animar a nuestros oyentes, mandarles un mensaje optimista, porque el hispanismo vive un buen momento. Así como hemos sido muy atacados, en este momento son muchos los que se han lanzado a la batalla, los que están aportando argumentos magníficos, los que están dando la cara. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado en esta mañana y esperamos que este programa haya sido una experiencia enriquecedora y muy útil para todos, porque a través de él no solo hemos querido transmitir información, sino también abrir un espacio de reflexión sobre nuestra historia. Y si este programa les ha despertado curiosidad, les ha ayudado a fomentar su pensamiento crítico y fortalecer nuestra identidad, entonces habremos cumplido nuestro propósito. No hay tiempo para más, nos despedimos hasta el lunes, les esperamos aquí como siempre a las 12 puntuales para seguir dando caña. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós.